sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. La verdad, cuando se susurra en los pasillos del poder, no llega como una tormenta, sino como la quietud helada que la precede. Para el príncipe Harry, esa quietud se rompió dentro de los muros de Clarence House, el epicentro de la nueva corte de su padre. La reunión no fue una reconciliación familiar, fue una citación. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado, impregnado del aroma a cera de abeja y a historia antigua que delata el peso de la institución. El rey Carlos, sentado no como un padre amoroso, sino como un monarca ejerciendo su autoridad, pronunció una pregunta que no buscaba una respuesta, sino que servía como un decreto. La conversación, que había comenzado con la espinosa cuestión de los títulos reales para sus hijos, Archie y Lilibet, se desvió bruscamente hacia un territorio más oscuro y fundamental. El rey, con una precisión clínica que desmentía cualquier calor paternal, comenzó a hablar de la línea de sucesión, de la pureza del linaje, de lo que llamó la verdad escrita en sangre. No fue una simple pregunta. Fue la presentación de un ultimátum envuelto en el lenguaje impenetrable del protocolo real. La institución, a través de la voz del rey, exigía una prueba, una confirmación de ADN para la pequeña Lilibet. Harry quedó atónito, congelado en su asiento. El shock no provino de la audacia de la petición, sino de la fría y despiadada estrategia que revelaba. Esto no se trataba de una duda familiar genuina, era un movimiento de poder, una jugada maestra en el gran tablero de ajedrez de la monarquía, un intento de borrar una rama del árbol genealógico que se había vuelto inconveniente, ruidosa y, sobre todo, independiente. En ese instante, con la mirada fija de su padre sobre él, Harry comprendió que no estaba luchando por un título nobiliario o por el lugar de sus hijos en un balcón. Estaba luchando contra el fantasma de la misma maquinaria que había aislado, desacreditado y finalmente consumido a su madre. La exigencia del rey no era más que un eco, una repetición casi perfecta de las dudas y traiciones que persiguieron a Diana, la mujer que no pudieron proteger. El palacio no solo estaba cuestionando la legitimidad de su hija, estaba intentando reescribir la historia, silenciar el legado de Diana una generación más tarde, asegurándose de que su sangre rebelde no contaminara la línea directa al trono. Y en ese silencio espeso de la habitación, mientras las manecillas de un reloj de pie marcaban el paso de un tiempo implacable, Harry escuchó el trueno de una guerra que creía haber dejado atrás, una guerra por la identidad, por la sangre y por el alma misma de la casa de Windsor. Antes de la confrontación en Clarence House, llegó la corrosión lenta de la duda. Para Harry, la tormenta no fue repentina. Se había estado gestando en los susurros que impregnan los muros del palacio como la humedad en una antigua cripta. Eran cambios sutiles al principio, discrepancias minúsculas que la mayoría, incluido él al inicio, consideraría insignificantes. Un cambio en el protocolo de seguridad durante sus visitas a Frogmore Cottage, ahora menos una bienvenida y más una supervisión, una repentina inaccesibilidad a ciertos documentos de archivo, las llamadas cajas de lectura que antes estaban a su disposición, ahora selladas bajo una nueva clasificación de seguridad. Y lo más inquietante, la mirada esquiva de un cortesano que había conocido toda su vida, cuyos ojos ahora se desviaban hacia el suelo cuando se cruzaban en un pasillo. El palacio, esa entidad viviente de tradición y secretos, parecía contraerse a su alrededor. Los majestuosos pasillos del Palacio de Buckingham se sentían más estrechos, las sombras proyectadas por los retratos de sus ancestros, más largas y amenazantes. Los conocedores del palacio, esas fuentes anónimas que hablan el lenguaje codificado de la intriga, comenzaron a filtrar fragmentos de información a través de canales secundarios. Una nota sobre su exclusión de una reunión del Consejo Silencioso, ese cónclave no oficial donde se toman las verdaderas decisiones. La mención de un archivo gris, que según se decía, contenía información sensible y comprometedora sobre la familia Sussex. Un comentario casual, supuestamente de un miembro del personal de alto rango, sobre la necesidad imperiosa de verificar todo linaje a raíz de las nuevas directivas del monarca. Cada pieza por sí sola
Era un rompecabezas sin contexto. Juntas, dibujaban el contorno inequívoco de una conspiración. Harry intentó racionalizarlo, atribuirlo a la paranoia cultivada por años de implacable escrutinio mediático. Había aprendido a leer subtextos, a anticipar ataques, pero esto era diferente. No era el ruido de la prensa sensacionalista, era el silencio organizado de la propia institución, moviéndose con una precisión profesional y aterradora. Las reuniones pospuestas sin explicación, las ausencias inexplicables de asesores clave que antes eran sus confidentes, los cambios repentinos en procedimientos establecidos que parecían diseñados para aislarlo. Todo apuntaba a una revelación inminente, a un golpe orquestado. El aire en Buckingham y Clarence House estaba cargado con el peso de realidades no articuladas, un silencio que zumbaba con algo invisible, como la estática antes de una tormenta eléctrica. Harry se dio cuenta de una verdad ancestral de la corte. Los susurros del palacio rara vez ocurren por sí solos, crecen, se magnifican y alcanzan un nivel insuperable, hasta que la verdad, o la versión de la verdad que el palacio ha decidido imponer, se vuelve ineludible. En la soledad de su estudio en Montecito, rodeado por un sol californiano tan brillante que parecía una cruel burla a la oscuridad que se cernía sobre él, Harry se encontró enfrentando a un fantasma. No era un espectro de cadenas y lamentos, sino uno mucho más poderoso. El fantasma de Diana. La crisis que enfrentaba no era nueva, era una repetición, un eco kármico de la tragedia de su madre, una herida histórica que la Casa de Windsor se negaba a dejar sanar. La misma institución que la había aislado, cuestionado y finalmente traicionado, ahora apuntaba sus armas, con la misma fría precisión, contra su nieta. La duda sembrada sobre Lilibet no era solo una cuestión de paternidad. Era un ataque directo y calculado al legado de Diana, a la sangre que él portaba, la sangre que la institución siempre había considerado una amenaza. Se encontró, casi sin darse cuenta, mirando viejas fotografías, buscando en los ojos de su madre una guía que ya no podía darle, una respuesta a una traición que se repetía a través de las generaciones. Vio su sonrisa desafiante en la infame entrevista de Panorama, aquella declaración de guerra silenciosa, y recordó la promesa que se hizo a sí mismo en los años posteriores a su muerte, la promesa de proteger a su propia familia de la jaula dorada que la había asfixiado. ¿Estaba fallando? ¿Era su lucha por la libertad una ingenuidad que, al final, había dejado a sus hijos expuestos y vulnerables al mismo monstruo del que intentaba escapar? La línea de tiempo de la que hablaban los susurros del palacio no solo tenía agujeros, tenía heridas. Las mismas heridas que nunca sanaron en la vida de Diana. Cada insinuación sobre el linaje de Lilibet era un reflejo de las calumnias que su madre soportó en silencio. La única mujer a la que el sistema pasó su vida tratando de dejar atrás, de borrar de los libros de historia, acababa de regresar, no en los titulares sensacionalistas, sino en sangre. En la sangre de su nieta, Harry comprendió la cruel ironía de su destino. Había huido de un reino, cruzado un océano, renunciado a todo para escapar de la sombra de la corona, solo para descubrir que el verdadero campo de batalla no estaba en Windsor ni en Buckingham. Estaba dentro de sí mismo. La lucha no era contra su padre, el rey, un hombre atrapado en su propio papel, era contra un legado de dolor, una maquinaria de poder impersonal que se alimenta de la duda y prospera en la división. Y al mirar su reflejo en el cristal de un portarretratos, junto al rostro atormentado de un hombre que ya no reconocía, vio la imagen de su madre, no llorando en voz alta, como el mundo la recordaba, sino prometiendo en silencio, con una mirada que exigía que la lucha continuara. Mientras Harry lidiaba con los fantasmas de un pasado que se negaba a morir, Meghan Markle se enfrentaba al presente con la fría claridad de una estratega. Ella nunca tuvo las ilusiones de Harry. Desde el momento en que entró en ese mundo, comprendió la vigilancia constante, las reglas no escritas del protocolo Windsor y la verdad fundamental de la monarquía. La percepción siempre supera a la intención. Cada correo electrónico que enviaba, cada conversación con asesores legales, cada declaración pública aparentemente inofensiva, era una jugada calculada en un tablero de ajedrez, donde las piezas se movían en las sombras de los pasillos de Buckingham. Para el público,
Meghan proyectaba una imagen de estabilidad y apoyo incondicional. La esposa dedicada a proteger a un marido atormentado. En privado, sin embargo, Harry comenzó a ver los matices, a sentir la previsión de una tormenta que él apenas comenzaba a vislumbrar. «Hay cosas que aún no ves», le dijo una noche, su tono tranquilo y medido, casi una advertencia. «No toda la información que te llega se está compartiendo. No todo es lo que parece. Ten cuidado en quién confías, incluso en aquellos que te han servido durante años». En ese momento, Harry apreció el consejo como una muestra de su cautela, pero no comprendió su escalofriante urgencia. Solo más tarde, cuando los susurros se convirtieron en un asedio coordinado, se dio cuenta de que Meghan ya había visto los patrones. Ya había identificado las amenazas que él, cegado por la nostalgia y un anhelo de normalidad, se negaba a aceptar. Sus tácticas defensivas, sin embargo, tuvieron consecuencias imprevistas en el volátil ecosistema del palacio. Su meticulosa conexión con ciertos periodistas de confianza y la diseminación selectiva de información, diseñadas para crear un cortafuegos protector alrededor de su familia, fueron percibidas por la maquinaria del palacio no como defensa, sino como manipulación. Una comunicación destinada a aclarar se convirtió en una provocación. Correos electrónicos privados, interceptados o filtrados estratégicamente, sugerían que Meghan había anticipado las acciones del palacio mucho antes de que se materializaran, demostrando una conciencia de la situación que iba mucho más allá de lo que Harry sabía. Para algunos asesores, estas eran las acciones de una guardiana vigilante; para otros, dentro del círculo íntimo del rey, eran las de una conspiradora. Atrapado entre la confianza absoluta en su esposa y una creciente paranoia alimentada por un sistema que conocía sus debilidades, Harry dependía cada vez más de la guía de Meghan. Su habilidad para descifrar la dinámica implícita del palacio, para leer entre las líneas del protocolo y anticipar la siguiente jugada, era esencial para su supervivencia. Pero esa misma habilidad la posicionaba a ella, la forastera, la americana, en el ojo del huracán, convirtiéndola en el objetivo perfecto para una institución que nunca perdona a quienes se atreven a desafiar sus reglas. Para entender la crisis hay que entender al rey. El rey Carlos III no es un hombre, es una dualidad. Vive una vida de dicotomía calculada, un acto de equilibrio que ha perfeccionado a lo largo de décadas de espera. En público, es el patriarca sereno, la encarnación del deber y la tradición. Un hombre cuyo lenguaje corporal está meticulosamente ensayado para proyectar una autoridad benevolente y ligeramente distante. El mundo ve a un líder experimentado, a un soberano noble, al guardián de una herencia milenaria. Pero en privado, detrás de las puertas cerradas de Clarence House o en la soledad austera de Balmoral, emerge el táctico. Harry siempre había conocido estas dos caras, esta fractura en el alma de su padre. Estaba el padre que, en momentos de genuina conexión, podía mostrar un calor y una empatía sorprendentes. Y luego estaba el monarca, el director ejecutivo de la firma, que evaluaba cada decisión con una precisión implacable, un hombre para quien el tiempo es un arma, y cada diálogo es un ejercicio de poder. Esta dualidad, que alguna vez Harry admiró como un signo de equilibrio, se convirtió en el crisol del enfrentamiento final. En público, Carlos mantenía una postura de apoyo a la autonomía de Harry, lamentando la brecha familiar con una tristeza cuidadosamente calibrada para las cámaras. En privado, el tono era diferente. En una conversación aparentemente casual sobre asuntos familiares, meses antes de la confrontación, Carlos había dejado caer una sutil alusión al linaje de Lilibet. La redacción fue meticulosa, intencionada e imbuida de insinuaciones. Un comentario que parecería inofensivo en un contexto público, en privado tenía el peso de una amenaza velada, una forma de medir la preparación de Harry para la revelación que se avecinaba, una prueba de lealtad, la programación de las reuniones, la modificación deliberada del tono en sus comunicaciones y la difusión juiciosa de información a través de sus asesores más leales apuntaban a un hombre que orquestaba un momento de máximo impacto, no de reconciliación. Mientras el público observaba a un monarca equilibrado ofreciendo un consejo paternal,
Harry estaba experimentando un encuentro intensamente personal y emocionalmente devastador que ponía a prueba cada fibra de su percepción sobre la familia, la lealtad y la confianza. Estaba atrapado, no entre un padre y un hijo, sino entre el hombre al que una vez llamó Pa y la fría e implacable institución a la que ahora servía. Una institución que, como Carlos había demostrado dolorosamente con Diana, siempre exigiría el sacrificio final en el altar de la corona. El momento de la revelación no llegó con gritos ni acusaciones, sino con la fría y silenciosa finalidad de un documento oficial. La habitación en Clarence House, con su mobiliario pesado y sus retratos ancestrales, parecía un escenario preparado para una tragedia. El sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en un silencio pesado, casi sagrado. Harry había llegado esperando una discusión, quizás una explicación, incluso un enfrentamiento. En cambio, se encontró con un veredicto sobre la mesa pulida que los separaba, una extensión de caoba que había visto un siglo de secretos de Estado. Había un sobre Manila que nadie se atrevía a tocar. No tenía el escudo real, solo una escueta etiqueta escrita a máquina, un objeto mundano que contenía una verdad devastadora. El rey Carlos, con la dignidad impasible de un juez a punto de dictar sentencia, finalmente habló. Cada palabra fue medida, cada pausa calculada para un efecto máximo, y entonces la frase que destrozaría el mundo de Harry fue pronunciada, no con la ira de un padre traicionado, sino con una calma casi clínica, la voz de la institución misma. Tú no eres su progenitor. El tiempo pareció detenerse, estirándose hasta el infinito. Harry sintió que la habitación se inclinaba, que los retratos en las paredes lo miraban con un juicio silencioso. Cada recuerdo de Lilibet, su risa, el calor de su pequeña mano en la suya, las historias susurradas antes de dormir, se tiñó instantáneamente de duda y de una incredulidad desgarradora. Quería gritar, discutir, exigir una explicación. Pero el peso de la declaración, su finalidad, lo paralizó. No era un rumor, era una revelación, entregada por el rey de Inglaterra. Dentro del sobre, explicó Carlos, con la misma voz monocorde, había un informe preliminar. El resultado de una investigación discreta llevada a cabo por la casa. No era una opinión. Era ciencia, biología, una verdad que, según el rey, tenía el poder de trastocar toda la línea de sangre real. La ira, la negación, un miedo helado y una profunda sensación de traición se arremolinaron dentro de Harry como una tempestad. ¿Cómo era esto posible? Cada instinto en su cuerpo se rebelaba contra ello. Pero en el fondo, una parte de él sabía que cada indicio que había detectado, cada susurro en los pasillos, cada inconsistencia, había culminado en este preciso momento. Esto no era solo información, era control. Era la jugada final. El jaque mate en un juego que el palacio había estado preparando durante meses con una paciencia aterradora. Lejos de los fríos y húmedos pasillos de Windsor, en la soleada y vasta extensión de Montecito, Lilibet Diana Mountbatten Windsor vivía dentro de una burbuja de inocencia cuidadosamente construida. Sus días estaban llenos de las simples alegrías de la infancia, la risa fácil, una curiosidad insaciable y los pequeños rituales que dan forma al mundo de un niño pequeño. Harry y Meghan, a pesar de sus batallas públicas y sus demonios privados, se habían esforzado obsesivamente por crear un santuario para ella, un mundo que fuera lo más normal y seguro posible, lejos de las miradas indiscretas y los protocolos asfixiantes. Pero esa misma inocencia se había convertido, irónicamente, en su jaula dorada. La protegía de los susurros y las maniobras de los adultos que se arremolinaban a un océano de distancia, pero también la dejaba vulnerable a un mundo y a una verdad de la que no sabía absolutamente nada. Tras la revelación en Clarence House, cada momento que Harry pasaba con su hija estaba cargado de un peso insoportable, una disonancia cognitiva que lo estaba destrozando. Cada abrazo, cada cuento nocturno, cada risa compartida que antes era una fuente de pura alegría, estaba ahora ensombrecida por un secreto que aún no podía procesar, y mucho menos algún día explicar. ¿Cómo se puede amar incondicionalmente a una niña mientras se alberga una duda tan fundamental
que desafía la propia identidad como padre. La pregunta era una tortura constante, un veneno lento en su alma. La pareja intensificó sus esfuerzos para protegerla, creando un perímetro casi impenetrable alrededor de su vida. Los espacios privados se volvieron aún más privados. Las interacciones con el mundo exterior fueron controladas hasta el más mínimo detalle y cada llamada telefónica o visita era manejada con un cuidado meticuloso y paranoico. La rutina de Lilibet se convirtió en un ancla emocional en medio de la tormenta interna de sus padres. El tiempo de juego, las clases, las comidas, la hora de dormir, cada aspecto de su vida se mantenía con una rigurosa y casi desesperada normalidad, un intento de protegerla de la compleja y tóxica situación emocional que la rodeaba. Lilibet, joven y ajena a todo, representaba tanto la esperanza como la fragilidad de su situación. Ella era la razón para la contención emocional, la razón para seguir luchando, pero, al mismo tiempo, su existencia elevaba las apuestas de cada movimiento estratégico, de cada decisión. Harry tenía que proteger su amor por ella, un amor que sentía inalterado y feroz. Pero la verdad impuesta sobre su herencia había arrojado una sombra sobre ese deseo, un enigma que algún día, inevitablemente, tendría que ser resuelto, sin importar el costo. Una revelación de esta magnitud nunca permanece contenida dentro de una sola habitación. Las paredes del palacio tienen oídos y memoria. Cuando la noticia de la paternidad de Lilibet se filtró más allá de la tensa reunión entre Carlos y Harry, no se propagó como un rumor, sino que detonó como una onda expansiva, sacudiendo los cimientos de la institución. La atmósfera de calma autoritaria y rutina inmemorial que define al Palacio de Buckingham se evaporó en cuestión de horas, reemplazada por una palpable incertidumbre, una corriente subterránea de pánico controlado. Inmediatamente se convocó un consejo silencioso, una reunión de emergencia de los asesores más antiguos y miembros de la realeza de mayor rango, no para debatir la veracidad de la noticia, sino para controlar sus consecuencias. La verdad era secundaria, la narrativa lo era todo. Para la reina Camilla, según susurros que viajaron desde Windsor hasta Westminster, fue un momento de validación sombría y silenciosa. La eliminación de una amenaza al linaje que ella, contra todo pronóstico, ahora encabezaba. El fantasma de Diana, encarnado en su impredecible descendencia, finalmente estaba siendo contenido, exorcizado por el bien de la corona. Para el príncipe William, el heredero al trono, la noticia fue una pesadilla constitucional y una profunda traición personal. La estabilidad de la corona, su único y sagrado deber, estaba en juego por lo que él percibía como el caos importado por su hermano. Y la princesa Catherine, a menudo subestimada y apodada por algunos como el arma secreta de la monarquía, observaba en silencio, su rostro impasible, ocultando los fríos cálculos de una estratega que entendía perfectamente que esto no era una simple disputa familiar. Era una remodelación de la monarquía por la fuerza, una purga simbólica. La información no se filtró por accidente, fue liberada selectivamente como un veneno administrado gota a gota. Facciones dentro del palacio, leales a diferentes miembros de la familia, utilizaron la crisis para ajustar viejas cuentas y posicionarse para el futuro. Los equipos de medios de comunicación, alimentados por estas fugas controladas, comenzaron a armar la historia. El comportamiento errático de Harry en eventos públicos, la notable ausencia de Meghan de ciertas llamadas protocolares, los comentarios crípticos y evasivos de los asesores del palacio. De repente, todo se convirtió en evidencia. La pregunta era urgente, las apuestas enormes, y el palacio se preparaba no para una reconciliación, sino para una amputación. Esto ya no era un drama familiar. Se había convertido en una crisis de sucesión en toda regla, una amenaza directa a la narrativa ininterrumpida que la monarquía ha vendido al mundo durante 1000 años. En una institución donde la legitimidad se deriva directamente de la verdad escrita en sangre, cualquier duda sobre el linaje no es un asunto privado, sino una amenaza existencial. La revelación sobre Lilibet, orquestada y desplegada con precisión militar, tenía el poder de trastocar toda la línea de sangre real
abriendo heridas históricas que la corona siempre ha intentado mantener cerradas con el cemento del protocolo y el silencio. En los rincones más polvorientos de la biblioteca de Windsor y en las oficinas de los expertos constitucionales de Londres se desempolvaron precedentes de crisis de legitimidad que se remontan a los Tudor y a las guerras dinásticas. La conversación en los círculos internos del poder ya no era sobre los sentimientos heridos de un padre o la traición a un hijo, era sobre el Acta de Establecimiento de 1701, sobre las complejas y arcaicas leyes que rigen quién puede y quién no puede heredar el trono. La existencia de Lilibet y la duda oficialmente sancionada sobre su origen representaba una anomalía, una línea rota en un tapiz que exige una continuidad impecable. Para los tradicionalistas dentro de la institución, la facción de los hombres de gris, esto era la consecuencia inevitable y casi justificada de la unión de Harry con una forastera, un alejamiento de la tradición que ahora amenazaba con envenenar el pozo de la sucesión. Pero para otros, los pocos que aún recordaban la era de Diana, era la manifestación final y purulenta de un pecado original. La traición a la princesa, la herida que se le infligió hace décadas, nunca sanó. Simplemente se infectó, se ocultó bajo capas de ceremonia, y ahora la infección amenazaba con consumir a toda la casa desde dentro. El cuento de hadas, la imagen de una familia unida por el deber, siempre fue una mentira, y el palacio lo sabía. La duda sembrada sobre una niña inocente en California era el precio que la monarquía estaba dispuesta a pagar para protegerse de su propio y turbulento pasado. Era un sacrificio en el altar de la estabilidad, una víctima necesaria para asegurar que la corona pasara a la siguiente generación sin la mancha del escándalo o la sombra de una reina que nunca pudieron controlar. La verdad, o más bien la versión de la verdad del palacio, ha sido revelada. Pero no hay resolución, no hay paz, solo las cenizas de una relación rota. La monarquía ha sido protegida, su línea de sucesión aparentemente asegurada, pero su alma se ha fracturado, quizás de forma irreparable. En el silencio inquietante que sigue a la tormenta, una verdad persiste, resonando en los pasillos vacíos y en los corazones endurecidos. No todas las heridas están destinadas a sanar. El príncipe Harry se encuentra ahora en un exilio que es tanto geográfico como emocional, un hombre sin reino y sin anclas, amando a una hija cuya propia identidad se ha convertido en un arma en una guerra que él no eligió. La pequeña Lilibet sigue jugando bajo el sol brillante de California, ajena a que su nombre es ahora un susurro cargado de significado en los pasillos del poder, un símbolo de una línea de sangre rota y de una traición familiar. El rey Carlos se sienta en su trono, habiendo hecho lo que creía necesario para preservar la institución. Ha realizado un acto de preservación, uno que la monarquía, en su opinión, tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. Ha sacrificado a un hijo para salvar la corona, una decisión digna de Shakespeare, fría y absoluta. El palacio vuelve a su ritmo inmemorial. Las ceremonias continúan, las joyas brillan bajo las luces y las arañas de cristal del Palacio de Buckingham siguen reflejando una imagen de grandeza imperturbable. Pero debajo de toda la pompa y el protocolo, algo ha cambiado fundamentalmente. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. El pasado, que la monarquía se esfuerza tanto en curar y controlar, ha regresado, no como un recuerdo nostálgico, sino como una orden de ejecución. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, puedes intentar borrar su legado, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez, la corona, pesada y solitaria, descansa sobre una fundación de ecos y sombras, esperando la próxima fractura inevitable. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona por derecho de nacimiento. Recuerda quién se la ganó. Y esa batalla, para la casa de Windsor, apenas ha comenzado. Gracias por ver Intrigas de la Corona. La historia de la monarquía se escribe tanto en los decretos públicos como en las traiciones silenciosas. ¿Fue esta una medida necesaria para proteger la corona o el acto final de una venganza familiar que se ha gestado durante décadas? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.
No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre los secretos que el palacio lucha por ocultar. Nos vemos en el próximo capítulo.